Bueno, pues como dijimos hace unas lecciones, vamos a entrar otra vez en los amplificadores de potencia de baja frecuencia. Hasta ahora hemos visto los amplificadores de potencia en aparatos receptores de radio que no tienen mucha potencia. Estos amplificadores, la distorsión de la señal es tanto mayor cuanto mayor es la potencia suministrada por el amplificador. Para poder aumentar la potencia de salida manteniendo la distorsión dentro de límites aceptables, se han realizado otro tipo de amplificador mediante el cual se ha podido reducir de un modo notable el precitado inconveniente. Este nuevo tipo de amplificador se emplean dos tubos iguales que por su modo especial de funcionar se le llama en contrafase. Como consecuencia, al amplificador se le designa también con el nombre de amplificador de potencia en contrafase. Antes de ver todos cómo funciona todo el circuito de este amplificador, conviene ver un momento el amplificador clásico que hemos visto hasta ahora. Como dijimos antes, los amplificadores le pueden ser aplicados a su entrada no solo a través del condensador conectado a la reja. Si os recordáis, aquí teníamos en la reja control puesto un condensador de acoplo que nos iba a la potencia a la etapa de radiofrecuencia. A la salida del preamplificador de baja frecuencia. Hay otro sistema que en vez de poner el condensador se le pone un transformador exprofeso, como se ve aquí, donde dicho transformador se ha indicado con las teclas, con las siglas TA. Ese es el transformador, que sería el transformador de entrada. Tratase en efecto de un transformador de acoplo que tiene por objeto acoplar al amplificador de potencia, un amplificador de tensión mediante el cual lleva la señal a la amplitud necesaria para hacer variar del modo requerido la corriente anódica del tubo a amplificador de potencia. El modo de aplicar la señal es totalmente equivalente a ambos tipos de amplificador. La tensión VE, que constituye la señal que se encuentra en los extremos de la resistencia de la reja, aquella resistencia famosa, no sé si os acordaréis. Y en este caso, aquí lo que hacemos es que la tensión de entrada, la tensión VE, se aplica al primario, lo llamaríamos P, el primario, del transformador de acoplamiento. Y se obtiene así en los extremos del secundario S, que es este de aquí, la tensión VG. Esta tensión constituye la componente alterna de la tensión de reja, que se superpone a la componente continua VGO suministrada por la batería BG. De esta manera ya no es necesario conectar ningún condensador a la reja control, puesto que el transformador transfiere al circuito de la reja solo la señal bloqueada
Supongamos ahora que tenemos dos amplificadores del mismo tipo conectados simétricamente con respecto a masa. Cada uno de esos amplificadores es alimentado separadamente del otro mediante una alimentación anódico profeso. Y así también la tensión de polarización de la reja se obtiene de una misma batería. Y también la alimentación anódica pues es común. A tal fin se unen los dos extremos de los primarios de los transformadores de salidas, indicando como alta tensión esos dos transformadores de salida, de manera que la alta tensión suministrada por el alimentador anódico puede ser aplicada entre el punto de unión y masa. Igualmente se unen conjuntamente los dos secundarios de los transformadores de acoplo. De modo que la batería de la que se obtiene la tensión de polarización puede quedar conectada entre el punto de unión y masa. Se puede considerar pues que como el conjunto de dos amplificadores de potencia que poseen una alimentación común, pero se hallan totalmente separados en lo que concierne a la amplificación y a la reproducción sonora, ya que cada amplificador puede reproducir independientemente del otro la señal aplicada a su entrada. Los amplificadores de este tipo pueden reproducir pues dos señales distintas, por lo que se utiliza bastante para la reproducción estereofónica. De esto ya hablaremos luego más adelante. En cambio ahora debemos ver de qué modo podemos utilizar un circuito con dos tubos amplificadores de potencia para la reproducción de una sola señal con mayor potencia de salida y la mínima distorsión. Imaginemos que aplicáramos una misma señal a los dos primarios de los transformadores de acoplamiento. En tal caso se obtendría efectivamente una potencia de salida doble, puesto que se emplean dos tubos en lugar de uno, pero también resultaría duplicada la potencia debida a las armónicas que distorsionarían la señal de salida, por lo que no se conseguiría pues ninguna ventaja. Para poder aumentar la potencia de salida sin que aumente también la distorsión, hay que modificar el circuito, que veremos ahora cuando lo dibujemos, que se llamará, como hemos dicho antes, pues un amplificador de potencia en contrafase. Entonces, para evitar los inconvenientes que hemos hablado antes, se ha conseguido, disponiendo sobre un solo transformador de acoplo, los dos secundarios de los transformadores análogos, disponiendo también sobre un transformador único de salida de los dos primarios de los transformadores de aquí. Como consecuencia de lo que antecede, tanto los dos circuitos de reja a los que se le aplica la señal de entrada como los dos circuitos anódicos de los que se tiene la señal de salida poseen un elemento común, que es precisamente el flujo de inducción en los núcleos ferromagnéticos de los que van provistos tanto el transformador de acoplo como el transformador de salida. Esto significa que ahora el funcionamiento de cada tubo es independiente del otro, y por ende que el amplificador en contrafase no se puede considerar constituido simplemente del conjunto de dos amplificadores distintos, sino que ha de considerarse como un amplificador único
con características de funcionamientos propios. Para ver detalladamente cómo se produce el funcionamiento del amplificador de potencia y contrafase, observemos cómo se comporta el circuito en el semiperiodo de la tensión de entrada aplicada al primario del transformador de coplo. Las polaridades que se indican en dicha figura, suponiendo que la tensión alcance un valor máximo de 20 voltios, la mitad de esta tensión, o sea 10 voltios, estará presente en el extremo A de la toma central y la otra mitad se hallará en el extremo B de la misma toma central, de acuerdo con lo que vemos aquí dibujado. Puesto que el extremo A es positivo con relación a la toma central, mientras que el extremo B es negativo, como os he indicado en este dibujo, la tensión existente entre los extremos de A y C es negativa correspondiente entre la existente entre el extremo B y C. Puesto que el extremo A es positivo con relación a la toma central, mientras que el extremo B es negativo entre la B y la toma C, las polaridades de los dos extremos del secundario resultan tan opuestas con relación a la toma central. Como he visto ya en una de las lecciones que hablamos del tema ese de los secundarios de alta tensión, de toma central, del transformador de alimentación utilizado para el rectificador de onda completa. No sé si os acordáis de cuando hablábamos de esto, en una de las primeras lecciones. Y este es más o menos el conexionado y el circuito de los amplificadores en contrabase. De este tema ya hablaremos más profundamente también en otras lecciones, cuando veamos los diferentes tipos de conexionados, las clases de los amplificadores, la clase A, B, C, AB, en fin, todo esto ya lo iremos viendo poco a poco más adelante. Estos circuitos los vais a encontrar bastante en receptores de radio ya de un poco más de categoría, sobre todo de unos años ya más hacia aquí, sobre los años 60, por ahí, ya empezaron a emplear este tipo de amplificadores finales. Y sobre todo con la GFM y la alta fidelidad. Y en amplificadores de audio también se utilizan mucho, como veremos. En próximas lecciones vamos a montar un amplificador en push-pull y ya veréis que la diferencia que hay entre unos y otros. Y esto ha sido todo en relación a esta clase, más o menos una introducción a lo que es los amplificadores en contrafase. En esta sección de válvulas vamos a hablar de las lámparas o válvulas indicadoras de sintonía, llamadas también ojo mágico. Hay varios tipos de indicadores de sintonía. Vamos a analizar los más comunes. Este es un indicador de sintonía, es un miniatura, muy pequeñito, y va a una tensión de 1,4 voltios. Y ya digo, es un tubo muy pequeñito. Es una lágrima, como una lágrima, y pues aquí tenemos el símbolo y el patillaje. Vamos a verlo ahora más detalladamente. Este es el datasheet, por si alguien lo encuentra alguna lámpara de estas, pues que sepa un poco
las características suyas. Bueno, pues aquí tenemos el conexionado de la lámpara que hemos visto antes. Es la DM71. Este es el conexionado. La reja control va de 0 a 10 voltios. El filamento es 1,4 voltios, como hemos dicho antes, y la corriente anódica 90 voltios. Este es el patillaje, y digo, esta es la serie miniatura. O sea que ya veis que el conexionado es muy fácil. La reja control, todas las lámparas estas van al segundo transformador de frecuencia intermedia. Y este es el encapsulado de la lámpara. Esto es lo que se ilumina, que es como una pequeña lágrima, y según la señal que recibe, pues es más intensa o menos intensa. Son lámparas muy delicadas y hay que ir con mucho cuidado con estas lamparitas. Esta lámpara de indicador de sintonía, la M4, esta ya es una lámpara que es más fácil que la encontréis. Estas lámparas las llevaban ya los receptores ya un poco más de categoría, o sea, receptores ya más caros. Esta lámpara solo tiene un inconveniente, que es el precio que tiene. Esta lámpara en el mercado hoy en día está por unos 80 euros más o menos, o sea que es muy cara esta lámpara. Y aquí tenéis, pues bueno, el patillaje. El zócalo es un zócalo de vaso, el típico zócalo de vaso. Pues cuidado con estas lámparas, que estos zócalos de vaso van bastante justos, hay que hacer bastante fuerza para sacarlas y hay que cogerlas de por aquí abajo, porque esto está pegado con pasta. Y aquí abajo lleva aquí en esos puntitos lleva soldados los filamentos que van dentro de la lámpara, los conectores. Y si tiráis y las pastas estas están un poco estropeadas, porque con el tiempo se resecan y tienen juego, y si tiráis de la ampolla de cristal os puede quedar la ampolla en la mano y la base en el zócalo, así que cuidado con esto. Y bueno, esta va ya a 6,3 voltios, tiene un consumo de filamento de 0,2 amperios, la tensión de ánodo es 250 voltios. Bueno, esta ya es una lámpara, como veis, y difiere bastante de la otra que hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos el conexionado. Aquí lleva la rejilla control, va de 0 a menos 16 voltios. Los ánodos van a través de 250 voltios de alimentación, y este va a través de una resistencia de 1 mega y también a la tensión de 250 voltios. El filamento, como veis, es de 6,3 voltios. El cátodo va directamente a masa. Este es el zócalo con el patillaje. Y aquí también hay otra resistencia de 1 mega que va a los 250 voltios, que va a la patilla 8. Y este es la ampolla de cristal. Todo esto lo veremos físicamente luego, excepto la primera, la de lágrima, que no la tengo, pues las demás sí que tengo y las podréis ver funcionando. Y esta es la ampolla. Digo, con esta lámpara, mucho cuidadito con el tema que os he comentado antes, que a veces la pasta que sujeta la ampolla de cristal a lo que es la base de la lámpara, a veces este pegamento se reseca y se puede romper la lámpara. Y luego, si se os rompen los hilos por la parte de la soldadura, igual lo podéis arreglar, pero si se os rompen a ras de la ampolla de cristal, adiós lámpara. Y ya digo, estas lámparas son súper caras, carísimas. En el mercado por ahí las he visto a 80 euros. O sea que cuidadín si os cae en vuestras manos algún aparato con una lámpara de este tipo.
Bueno, pues aquí tenemos otro tipo de lámpara. Esta ya es más usual. Se lleva el zócalo noval de 9 pines y es la EM80. Esta lámpara ya es mucho más económica, ¿eh? Esta lámpara ya es asequible. Esta lámpara es lo que hace es, aquí hace como un abanico que según la señal se abre o se cierra. ¿Veis? La tensión también ya es de 6,3 voltios, 0,3 amperios de, de consumo de filamento, 250 voltios de ánodo. Y ya digo, bueno, aquí tenéis el conexionado interior y como veremos ahora, pues el conexionado también es muy fácil. Ya digo, esta lámpara va muy bien, ¿eh? Ya la veremos. Bueno, pues aquí tenéis el conexionado de la M80. Como hemos dicho, pues la rejilla va desde 1 a menos 14 voltios. Como siempre, esto va conectado al segundo transformador, al secundario del segundo transformador de frecuencia intermedia, ¿eh? Lleva un ánodo a través de una resistencia de 470K a la tensión anódica, más 250 voltios. Aquí también esta no lleva resistencia y también va a la tensión anódica. El filamento es de 6,3 voltios y el cátodo pues a masa. El zócalo es noval de 9 pines y esto es ella. Aquí es la pantalla donde se refleja la luz, que es una luz verde, y bueno, y aquí es para que no se vean los electrodos cuando se iluminan que reflejan a esta pantalla. Ya digo, esta lámpara ya es más asequible, tiene un precio bastante moderado con respecto a la M40, a la M4, perdón. Y esta está en bastantes aparatos, ¿eh? Esta lámpara sí que está en bastantes aparatos, lo podéis encontrar frecuentemente. Como veis, el conexionado es súper fácil, súper fácil, súper fácil. A masa, una resistencia, y tensión y a la rejilla. O sea, poca cosa más tiene esta lámpara. Bueno, pues aquí tenemos la M84, que es una lámpara también muy común, se usa en muchos receptores. Y esta lámpara pues también va a 6,3 voltios, 0,21 amperios de intensidad de filamento, 250 voltios de ánodo, o sea, y la energía control a partir de menos 1 voltio. Esta lámpara, el indicador se hace por aquí, son unas barras, como veremos, y según la señal, pues se acortan o se alargan. Es una lámpara que va muy bien, muy bien, muy bien. Es una lamparita que, digo, también es muy económica y es muy asequible. O sea, y esta ya va sobre el zócalo, como el zócalo noval, de 9 pines, y ya digo, va estupendamente esta lamparita. Y aquí tenemos, por último, la M84, el conexionado, que como os he dicho, el filamento va a 6,3 voltios, el cátodo a masa, una tensión directa anódica de más 250 voltios, que si son 300 no pasa nada, ¿eh? A un cátodo y aquí al otro cátodo a través de una resistencia de 470K también a la corriente anódica. Y la reja de control, pues de 0 a menos 22 voltios, que también va conectada al secundario del segundo transformador de frecuencia intermedia. Este es el zócalo noval de 1,9 y esta es el encapsulado, la lamparita. Y aquí, pues en esta zona blanca, esto es interior, no es exterior, aquí se desplazan unas barras, unas barritas, una de aquí hacia aquí y la otra de aquí hacia aquí, y dependiendo de la sintonía, pues se acortan o se alargan. Y ese, digo, también es una lámpara bastante asequible y vienen muchos aparatos, ¿eh? Normalmente este se pone, en vez de ponerla en vertical, se suele poner en horizontal, dependiendo un poco, claro, del montaje del mueble del receptor.
Y esto es todo en cuanto a las lámparas esas de control de indicador, indicación de sintonía y o ojo mágico como lo llaman o lo llamaban o lo conocían antes. Bueno, pues en este montaje, que va a ser el último montaje que hagamos sobre el Super Heterodino, ya que lo tenemos ya todo funcionando, se oye perfectamente las dos bandas, tanto la onda media como la onda corta, como hemos visto en la lección anterior. Ya digo, esta va a ser la última lección porque vamos a terminar ya el montaje, para luego entrar ya otra vez en los amplificadores de baja frecuencia, sus diferentes clases, los seleccionados, todo lo que es el push-pull, en fin, toda una serie de cosas que son interesantes saberlas, porque también os los podéis encontrar en aparatos receptores. Los accesorios vamos a dividirlo en 4 partes. Va a ser el dial, que ya le hemos puesto aquí estos dos soportes, la lamparita del dial, la lámpara de sintonía y el fono. Vamos a ir ahora por partes. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser montar el dial. Para montar el dial lo que hemos hecho ha sido coger dos escuadritas con unos soportes bastante largos y fijarlos sobre el chasis, enfrente del condensador variable. Luego hemos cortado una chapita de tablero para el soporte del dial. Esto me imagino que va a ir, si no voy equivocado, va a ir, no, así no, tendrá que ir así, me imagino. O así. Así, esta es su posición. Y aquí encima le vamos a poner, hemos hecho un dial y lo vamos a pegar sobre sobre el soporte de tablero que hemos hecho. Bueno, luego tenemos un indicador del dial y un tapón, un embellecedor para aquí, que nos hará también de soporte del dial. Luego el dial le tenemos que agregar una polea para que irá más o menos por aquí, y al mando de sintonía. Este es el hilo del dial, pero un extremo lleva un nudo, lo hemos pasado por aquí, y el otro extremo lleva un muelle, que luego veremos para qué sirve este muelle. El dial lo podéis hacer de varias maneras, según el montaje que hagáis del aparato. Yo lo voy a hacer así porque es un dial que llevan normalmente, la proporción no es la misma, como es lógico, de eso depende del mueble que tengáis. Podéis hacer uno mucho más grande, por supuesto. Luego podéis hacer uno que sea todo, que coja toda la parte y que la aguja, en vez, esta aguja va a moverse así. Luego ahí podéis hacer uno que la aguja delante del dial se mueva así, para arriba y para abajo. Y luego podéis hacer uno que cubra todo el frente y que la aguja se mueva en este sentido. Pero aquí ya hay que añadir poleas y hay que hacer todo un juego de poleas. Pero bueno, esto ya, digo, ya va a gusto de cada uno. Luego pondremos también la lamparita del dial, que ya veremos cómo la ponemos. Esta no me gusta porque es roja. Antes no sé por qué ponía muchas lámparas. Esta es una lamparita de 6,3 voltios exactamente. Esta es una original de algún receptor. Iban pintadas de rojo.
me imagino que debía ser para darle una mayor, no sé, un ambiente o algo. A mí me gusta, personalmente me gusta más la luz clara, pero bueno, antes lo hacían así y bueno, y eso es lo que tenemos. Y luego, esta es la lámpara, una de las lámparas de sintonía, que vamos a ver 3 o 4 modelos, y el conector de fono. Pues nada, vamos a empezar por el tema del dial. Lo primero que vamos a hacer va a ser fijar el tablero al soporte, para luego pegar la pegatina, porque los tornillos van por aquí, para que no salgan. Entonces vamos allí. Cogemos los 2 tornillitos con sus correspondientes tuercas y lo vamos a fijar en los soportes que tenemos puestos encima del chasis, que ya digo que no son más que dos escuadras y ya está. Aquí tenemos uno, se lo apartaremos todo porque no estorbe. Giramos el aparato y ponemos el otro tornillito de fijación de la escuadra. Este dial, como es tan pequeñito, con 2 tornillos en diagonal ya es suficiente, o sea que no hay por qué poner 4 tornillos. Ahora, si fuese más grande, ya lo tendrías que fijar pues con 4 tornillos. Pero bueno, ya digo, como este es pequeñito, pues con 2 tornillos no es más que suficiente. Bueno, pues vamos buscando aquí. Y ya tendremos vamos a coger un poco para regularlo, que quede centrado más o menos el agujero, que sería aquí. Hace 2 semanas que llevo un constipado encima que no me aclaro. Los tornillos de adelante conviene que sean avellanados para que se embutan un poco en el... Es que no sé cómo hacerlo para que lo veáis. Se embutan un poco en el tablero y que no resalten mucho, porque a la hora de pegar la pegatina, pues... ahí está. Bueno, pues ya tenemos el soporte del dial más o menos. Estos agujeros no son para nada, porque esto es un recorte que yo tenía por ahí y lo hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer, esta pegatina está impresa de unos archivos que yo tengo de diales, con papel fotográfico y engomado por una cara. O sea que ahora lo que vamos a hacer es separar el papel que protege la cara con goma adhesiva. A veces esto no es tan fácil, despegar el papel cuando has quitado las guías de despegue a veces resulta un poco complicado, pero bueno, con un cúter finito ahí lo tenemos. Bueno, os pido disculpas porque llevo un resfriado encima, un catarro impresionante, no hay manera de quitármelo. Bueno, pues despegamos la parte engomada, la parte protectora, y vamos a fijar el dial en el soporte de madera lo mejor centrado que podamos.
Pienso que por aquí estará bien. Lo pegamos, queda pegado. Y ya tenemos el dial situado. Y ahora que lo tenemos ya centrado, lo tenemos que quitar otra vez. ¿Por qué? Ahora lo que hemos hecho ha sido centrar el dial sobre el soporte. Pero antes de esto hay que hacer otra cosa. Antes de esto hay que poner la polea, que es lo que vamos a hacer ahora seguidamente. Y para ello lo que vamos a hacer otra vez es quitar lo que hemos hecho. Como ya tenemos los tornillos que ya no nos van a salir de aquí atrás, pues los vamos a quitar. Esto ya digo, esto yo lo hago así, pero esto lo podéis hacer totalmente de formas totalmente diferentes, ¿eh? O sea, esto no hay caso que sea así exactamente, ni mucho menos. Y ahora os podéis preguntar, ¿por qué hemos hecho esto y hay que volverlo a quitar? Pues muy fácil, porque esto ha sido para centrar el dial con el soporte y los soportes estos que tenemos aquí. O sea, aquí hay que centrar el dial. O sea, ahora tenemos, y esto también está un poco suelto y ahora os voy a decir el por qué. Hemos centrado el soporte del dial y hemos pegado el dial, ya tenemos esto aquí centrado. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Pues por detrás del dial tiene que haber la polea de accionamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, antes de terminar todo, es poner esta polea. Esta polea tiene un pequeño secretito. Cogemos un destornillador, vamos a quitar el mando de la manopla del mando de sintonía, porque el dial, la cuerda del dial tiene que pasar por aquí. O sea, entonces tenemos la polea. Pasamos por el agujero el hilo y le hacemos un par de nudos para que no salga de aquí. Luego, al otro extremo, más o menos hemos calculado la distancia, le fijamos un muelle. Y ponemos el muelle en el agujero que lleva la polea. O sea, aquí ahora tenemos que la polea por un sitio está cogida a un agujero con un nudo y la otra a un muelle. Este muelle no es más ni menos que sirve para que cuando estemos a final de carrera y seguimos dando al sintonizador, pues se estire un poco el muelle, haga fuerza, pero sin romper o sin forzar el dial. Se salió el muelle. Vamos a volverlo a poner. Ahí está. Y ahora lo que haremos es pasar la cuerda en sentido contrario de uno a otro. O sea, el que va hacia la derecha lo ponemos hacia la izquierda y el otro pues al revés, o sea que se crucen. Lo ponemos así y ya tenemos pasada la cuerda del dial. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo ponemos encima del eje sin apretar los tornillos, y enrollamos todo el sobrante de la cuerda sobre
el eje de sintonía. Igual me he pasado un poco con la medida del cable, pero bueno, no pasa nada. O sea, lo interesante es que esté tensadito y que funcione. Estamos dando vueltas, pero veis, es que aquí hay que ir con cuidado porque si no se nos salta. O sea, hay que hacerlo todo de nuevo. Esto, ya digo, hay que ir con un pelín de cuidado, porque claro, al enrollar esto, la idea es que esté tensado. Vamos a darle otra vez las vueltas. Y digo, aquí me he pasado un poco con la longitud del cable. Pero bueno, ahora tampoco le daremos un par de vueltas más y ya quedará el tema solucionado. Tiramos un poco el muelle, que esto se va a volver a su sitio, como es lógico. La última vuelta es la más complicada porque te sale. Bueno, ahí tenemos el. Perdón, pero ya digo, repito, llevo un catarro encima. O sea, ahora ya tenemos que no se nos mueve la polea del dial en las dos direcciones. Arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ahora, cuando lo tenemos así, hay que ponerlo, porque claro, esto no está fijo aún al condensador variable. Cuando esté totalmente a la izquierda, el condensador variable tiene que estar cerrado. Apretamos un tornillo para comprobarlo. Lo apretamos. Y veis como el condensador variable ya funciona. Final de carrera de la parte más alta de la gama y a la parte más corta. Pues ya lo tenemos ahí centrado. Fijamos el otro tornillo para que no se nos mueva y ya tenemos el dial que ya nos funciona perfectamente. ¿Qué nos pasa ahora? Pues ahora nos pasa lo siguiente, que los soportes del dial nos han quedado por detrás de la cuerda y tienen que ir por adelante. Por eso los teníamos flojos. Ahora lo que vamos a hacer es aflojar los soportes del dial, llevarlos totalmente al frente, apretarlos un pelín sin apretarlos totalmente. Este va a ser más complicado y os diré por qué, porque está igual lo tendremos que quitar y pasarlo por delante del hilo. Vamos a quitarlo y lo pasaremos por delante del dial. Pues claro, porque si no, si ponemos aquí el dial nos va a rozar con el soporte y vemos, se cayó.
Hemos puesto los soportes lo máximo adelantado posible. Ese dial pasa por atrás, como veis, y ahora sí que ya podemos fijar el soporte del dial. Bueno, pues ya tenemos el dial montado con su indicador de sintonía. Un poco larga el soporte es el eje este, pero bueno, esto como en teoría tenía que ser más grande, como es lógico, pero bueno. Esto, como veis, es para daros una idea de cómo poner el dial. ¿Qué falta aquí con el dial? No sé si os recordáis de la última lección que decíamos que no podíamos regular algo sin tener el dial. Ahora hay que regular la osciladora para que nos coincida la emisora que oímos con la del dial. Aquí, desgraciadamente, hay muy pocas estaciones actuales que emitan en onda media o menos que yo reciba. Entonces tenemos 2 o 3 solamente. Pero bueno, vamos a sintonizar la de Radio España, que es la que mejor llega aquí, para que cuando sintonicemos el dial, pues nos oigamos la estación que toca. Creo que está ahora cerca de los, si no voy equivocado, ahora no lo sé a ciencia cierta, pero creo que está sobre los 700 kilohercios, más o menos. Bueno, ahora lo que haremos seguidamente va a ser la conexión de la lamparita del dial. Que eso no es más que pues poner la lámpara y poca cosa más. Ya digo, yo esta, como es rojo, la voy a cambiar por una de luz normal. Bueno, pues aquí ya tenemos montado nuestro dial con su lamparita que se enciende, el indicador del dial, hemos ajustado la radiofrecuencia para que más o menos la lectura de la emisora que oímos concuerde con el dial. Y ahora lo que nos vamos a hacer, que no la vamos a montar solamente, la vamos a ver porque es tan fácil, es el fono. El fono, para montar el fono, lo único que hay que hacer es aprovechar el circuito del conmutador. No sé si os acordáis que dejamos unos, a ver si lo vemos, unos pitorros en blanco por aquí. A ver, si estos de aquí, ¿veis? Este que está en blanco, no se lo puedo enfocar bien, este de aquí, vamos a ver si ponemos un poco de zoom. Es que eso de filmar y hacer las cosas a la vez es un poco complicado a veces. A ver, un poco más de zoom. Aquí, ¿veis? Este pitorro del conmutador que está libre es el que vamos a utilizar. ¿Qué haremos? Pues a este que está libre le pondremos aquí en este circuito, aquí vamos a interrumpirlo y este punto de aquí será donde vaya al conmutador. Y la salida del conmutador, una parte irá a la clavija del fono y otra al aparato al circuito de la radio. O sea, en este punto en concreto, es que cuando conmutemos, pues esto nos va a conmutar o radio o fono. Y aquí ya no hay nada más. O sea que, ya digo, es interrumpir esto de aquí, quitarlo para poner estos dos en el conmutador y este de aquí también al conmutador. Y se acabó la historia. Y eso es todo cuanto al fono. O sea, no es más que interrumpir la radiofrecuencia y poner la baja frecuencia del diodo preamplificador a la toma de fono. Y ya está.
Bueno, pues dicho esto, ahora lo que nos queda por hacer es probar las lámparas de indicadoras de sintonía. Como os dije, como dijimos antes en la sección de válvulas, y aquí tenemos pues las tres válvulas. A ver si podemos enfocar esto un poco mejor. Aquí están las tres válvulas que tengo. La primera, como os dije, la MD, creo que era 71, no la tengo, que es la pequeñita, aquella de que va a 1 a 4 voltios. Pero bueno, tengo esta, la EM80, que esta es la famosa esta que vale un pastón. Luego está la EM80 y la 84. Esta es la 80 y esta es, ¿veis? Muy especiales, la 84. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarlas. Vamos a empezar por esta primero. Aquí, bueno, ya he hecho el montaje, he puesto las resistencias de como enseñé en los esquemas y las salidas. El rojo va al positivo, o sea que vamos a soldarlos. Vamos a levantar esto un pelín porque... Vamos, el rojo al positivo. Esto lo vamos a hacer así un poco al aire porque, como lo voy a quitar, esto no va a quedar aquí. Luego tenemos masa, que se la pondremos aquí. Luego tenemos los dos verdes, que son la tensión de filamento, que irán pues a cualquier filamento de las lámparas. Tanto podemos ponerlo en la corriente anódica, en el transformador, ¿qué digo? Nada de corriente anódica. En el transformador y al otro del transformador, de la salida de los 6,3 voltios. Y ahora nos queda solamente el amarillo, que el amarillo, como os decía, va en este punto de aquí, va al secundario del primer transformador de frecuencia intermedia. Perdón, al segundo transformador de frecuencia intermedia, a la salida del secundario del segundo transformador de frecuencia intermedia. O sea, va conectado a este punto. Pues entonces cogeremos y soldaremos que el punto es este de aquí. Y ahora daremos tensión al aparato y veréis cómo esto se enciende. Vamos a conectar la antena para que coja alguna emisora. Eso es lo que pasa, que tendremos que apagar la luz porque así con tanta luz no sé. Si vamos a apagar las luces, desenroscaremos la lamparita del dial. Ya podéis observar que esto ¿veis? Que mucha gente se queja en estas fechas del dolor en las articulaciones, entre otras cosas por la lluvia.
Si a ti también te pasa, prueba Movial Plus, que contiene colágeno hidrolizado y ácido hialurónico que disminuyen estas molestias en las articulaciones y te hacen recuperar la calidad de vida. Infórmate en estafarma.com o en el 902-202-456. Bueno, esto es el famoso ojo mágico, ¿m? Que según la sintonía, pues, eh, ¿veis? Que va abriendo y cerrando. Y este es un tipo, ¿eh? Este es un tipo que esto lleva, claro, en el frontal solo se veía, pues, solo se veía esto, o sea, no se veía toda la lámpara, iba con un soporte y se veía, pues, solamente esto. Bueno, esto es un tipo de diálogo. Ahora vamos a ver otro. Enchufamos, soldaremos este. Vamos a poner la M80. Y las conexiones pues son las mismas que el otro, o sea, como ya lo tenemos hecho todo montado, la resistencia sobre el zócalo, pues y ahora lo único que vamos a hacer va a ser pues soldar el negro al negativo, los dos verdes son los filamentos, como antes igual. El rojo será positivo, la salida de la tensión anódica, que lo cogemos aquí, del condensador electrolítico de nivelaje, y el amarillo pues a la salida del secundario, del segundo transformador de frecuencia intermedia. Ya tenemos esto aquí. Y vamos a darle corriente otra vez para ver el efecto que hace esto. Bueno, aquí este ya se ve mejor. La otra lámpara debe estar un poco agotada. Y vamos a quitar el volumen porque esto... Veis que aquí hace como un abanico que a medida que variemos el... ¿Veis que va abriendo y cerrando? Pero no lo veis porque tengo yo la mano delante. Es como tu testamento literario. A ver. No, sí, yo creo que sí. Pero ¿Eh? tengo tiempo, ¿Veis? a lo mejor hago Si lo quito, si lo sintonizo, queda fijo. Y aquí ya oscila. hemos recibido con Bob Dylan. ¿Eh? Vamos a despedir con Leonard Cohen, que sé que le gusta mucho también. La buena compañía, Bárbara Jacobs, desde luego lo es. Y nos ayuda a componer una biblioteca ideal. Casi se ve mejor con la luz que sin la luz. Gracias, Bárbara. Me ha encantado conocerla. Pues muchísimas gracias a ti. Pues este es otro tipo de ojo mágico. Fascinada. Muchas gracias a ti, Bárbara. Igual. Bueno, y ahora nos queda otro. Vamos a soldarlo, que es otro que también se utiliza mucho, que es el de barra. Soldamos todo lo que habíamos soldado. Y pondremos el otro, que es lo mismo de lo mismo. Los dos verdes a la lámpara, al transformador, es a la salida de los 6,3 voltios para la alimentación del filamento.
el rojo al positivo, el marrón o negro al masa, chasis, y el amarillo pues el de siempre, a la salida del segundo transformador de frecuencia intermedia. Bueno, y vamos ahora a darle corriente. Y veréis que esto son unas barritas. Seguramente habrá que apagar la luz también. Sí, así se ve mejor, ¿veis? Las barras, cuando sintonizamos, se van acortando. Y cuando vamos ajustando, pues las barras se van alargando según la intensidad de la señal. Si nos sintonizamos casi desaparecen y no sé si lo veis bien o no lo veis bien. Exacto, ¿veis? Y ahora aquí disminuye y aquí aumenta. Esta se puede poner en vertical. Normalmente esta se ponía en horizontal. Y eso es todo. O sea que ya tenemos un receptor. Bueno, y esto como es lógico, lo podéis montar ahí donde os venga bien con el mueble. Pues ya tenemos terminado por completo nuestro receptor super heterodino de onda media y onda corta. Como veis, no es tan difícil eso. Yo digo, esto lo podéis poner así, así, o así, como dependiendo de cómo tengáis el mueble, si lo queréis poner en el mueble. Bueno, si no tenéis mueble lo podéis poner por aquí también. Y pues nada, como he dicho, ya tenemos el dial, la lamparita que la teníamos desenroscada, el fono y el indicador de sintonía. Hemos visto los ajustes y ahora el que sea manita, si quiere hacer un mueble para poner todo el conjunto dentro el mueble, pues tenéis un receptor en AM. Ya listo. El altavoz, por supuesto, aquí tendréis que poner, si queréis hacer un cajón. Bueno, voy a apagar esto porque ya no. Voy a quitar la lámpara, no sea cosa que se rompa. Tengamos un disgusto. Como decía, el altavoz, para ponerlo dentro del mueble, como es lógico que hay que hacer una chapa de madera, entelarla y poner el altavoz. Y el conjunto irá dentro del mueble. ¿Y qué más deciros de estas cositas? Pues poca cosa más. El dial, como hemos comentado antes, esto es para que lo veáis, pero esto se puede hacer más grande, puede hacer por longitudinal, en fin, lo podéis hacer de mil maneras. Lo que vamos a hacer en la próxima lección, porque en esta no sé si nos dará tiempo, porque será mirar un poco un receptor también superheterodino, pero con válvulas miniaturas, para mirar las conexiones, el conexionado en serie de las lámparas, que es lo único que varía de un receptor a otro. Y luego lo que podemos mirar también es la señal que recibimos.
A ver si vamos a conectar el osciloscopio y vamos a medir las dos señales. Aquí os voy a enseñar lo que es las dos señales. Esta es la de radiofrecuencia y esta es la de baja frecuencia. Ahora tengo el oscilador parado. Y vamos a ponerlo en marcha y podréis ver las oscilaciones. ¿Veis? Aquí está la portadora modulada y esto ya la baja frecuencia. Bueno, pues esto más que nada a nivel de curiosidad. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta la próxima lección. De 24 habilidades cognitivas, ¿vale? Y esto lo hemos evaluado el año pasado. ¿Nosotros dos? Date prisa, Juan, o los premios partirán. Ya está aquí el Día de los Enamorados. Busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos. Y recuerda que puedes conseguir 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. ¡Qué suerte haberte encontrado! Bases depositadas ante notario. Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes las... Después de haber visto los diodos, vamos ahora a estudiar los transistores. El nombre de este dispositivo se deriva del inglés, que a su vez es función de otros términos ingleses, o sea, transfer y más resistor. Transfer se puede traducir como transferimiento y resistor, resistencia. Hay muchos libros, muchos tratados de electrónica que se denomina resistores, a nosotros lo que llamamos resistencia. El transistor es un dispositivo dotado de resistencia eléctrica, o sea, una resistencia, más es una resistencia de un tipo muy particular, capaz de amplificar corrientes y potencia eléctrica, y por consiguiente de sustituir al tubo electrónico en sus diversas aplicaciones. El funcionamiento del transistor es debido a una singular propiedad de los semiconductores, descubierta casualmente por J. Barden y H. Bradtain, creo que lo digo bien, más o menos en 1948. Ambos físicos trabajaban para la sociedad americana Bell Telephone y experimentaban acerca de los semiconductores. Uno de los controles a efectuar consistía en medir la resistencia eléctrica entre varios puntos de la superficie de un mismo cristal semiconductor. Y era este. La superficie inferior del cristal estaba perfectamente adherida a una base metálica, de manera que se pudiera asegurar un perfecto contacto eléctrico. Sobre la superficie superior se aplicaban unas puntas metálicas móviles destinadas a establecer un óptimo contacto eléctrico. Entre las puntas y la base estaban insertados los medidores, que eran estos dos. Durante las operaciones de medida, en determinadas condiciones, es decir, cuando usaban a la vez los instrumentos y las puntas metálicas que quedaban aplicadas en puntos vecinos, se notó que las indicaciones de un instrumento eran influenciadas de forma evidente por el circuito del otro instrumento. O sea,
que mientras la resistencia medida por un instrumento resultaba bastante elevada, cuando no estaba conectado el otro instrumento, esta bajaba a un valor relativamente bajo cuando se conectaba el otro instrumento. Se trataba pues así de un nuevo fenómeno que aún no se podía explicar en aquellos tiempos con la teoría. Y efectivamente, de esto que se veía observando era evidente la posibilidad de controlar la corriente de un circuito mediante la tensión y corriente de otro circuito, obteniendo así un efecto similar a aquel que se tiene en el tubo electrónico, donde la corriente anódica es controlada por la tensión de la reja control, como sabemos. En casos así, o sea, cuando se tiene un dispositivo en que existe un circuito de entrada y un circuito de salida, la corriente de salida depende de la tensión de entrada. Se puede expresar la unión existente entre las dos magnitudes eléctricas dividiendo la tensión de entrada por la corriente de salida. Y así la relación establecida constituye una nueva magnitud llamada resistencia de transferimiento. En inglés creo que se dice transfer resistance. Del nombre inglés de esta magnitud se daría el nombre de transfer resistor, usada para indicar el dispositivo de una resistencia de transferimiento, y por consiguiente el nombre de transistor, que ya se ha visto al iniciar esta lección. El efecto descubierto por los dos físicos de la Bell-Telephone se denominará seguidamente efecto transistor. Estudiando las condiciones que acompañan a los fenómenos descritos, se ha establecido que el efecto transistor es posible cuando se forman dos uniones PN en el cristal semiconductor. Por ejemplo, si el cristal es del tipo N, de aquí, se podrá tener el efecto transistor cuando el mismo cristal tienen formadas dos zonas P próximas pero netamente separadas entre sí. En este caso, entre las dos zonas P que se halla una porción de semiconductor N, y así se obtienen dos uniones PN. Una entre la primera zona P y la zona intermedia, y la otra entre la segunda zona P y la misma zona intermedia. Para formar las dos zonas P en un mismo cristal N, se puede recurrir al sistema de la punta metálica ya explicado cuando hablábamos antes de los transistores. O sea, cuando hablábamos del diodo, mejor dicho. Aplicando dos puntas sobre un monocristal semiconductor N y haciendo pasar una corriente continua por cada una de las puntas al cristal, fue posible construir el primer tipo de transistor llamado transistor a punta de contacto o simplemente transistor a punta. Ahora miraremos a ver cómo funcionan esos tipos de transistores. Ahora estudiaremos el funcionamiento de los transistores en general, sin hacer referencia a los métodos que se pueden emplear para obtener las uniones PN en los cristales semiconductores. Para comprender los fenómenos que son la base del efecto transistor, convendrá imaginarse que el transistor está constituido de tres pequeños bloques de material semiconductor perfectamente cristalizado. Un bloque P adherido al bloque N, que a su vez se haya adherido a otro bloque P. O un bloque N adherido a un bloque P y a su vez es adherido a un bloque N. El transistor constituido por las partes P y una N se denomina transistor PNP. Y el constituido
En el otro caso se llamará transistor NPN. Vamos a considerar primero el funcionamiento del transistor PNP. Para poner en evidencia los varios aspectos relativos al funcionamiento del transistor PNP, conviene estudiar separadamente estos tres circuitos. El circuito A, este de aquí, se ve una pila conectada al bloque N central y al bloque P de la izquierda, a través de un medidor de corriente de 1 miliamperímetro y con un interruptor. Puesto que el positivo de la pila está conectado al lado del bloque P y el negativo al lado del bloque N, el diodo que se obtiene con la unión de los dos bloques resulta polarizado en sentido directo. Y en el circuito deberá circular corriente directa del diodo indicada con el símbolo IE. La corriente fluirá en este sentido. En la figura B tiene otra patilla conectada también a este bloque central N y al bloque P. En este caso el de la derecha a través de otro medidor de corriente, el amperímetro también, y otro interruptor. El circuito examinado antes está ahora abierto. El diodo constituido por el bloque P de la derecha, de aquí, y el bloque central N, en este segundo caso resulta polarizado en sentido inverso, puesto que el positivo de la batería está ahora conectado al lado N y el negativo al lado P. Este de aquí. El circuito se hallará ahora, se circulará una débil corriente inversa que indicaremos con el símbolo ICBO, que circulará en sentido de la flecha y será medida por el instrumento insertado en el circuito, rodará en este sentido. Ahora supongamos que se cierran los dos circuitos que hemos visto hasta ahora. En este caso podemos suponer que junto a la corriente inversa y CBO aparece simplemente la corriente directa IE. Y ambas continúan pues, circulando en el propio circuito con la misma intensidad medida anteriormente. En realidad se observa que la corriente medida por el instrumento de la derecha, después de cerrar el interruptor de la izquierda, aumenta en un valor prácticamente igual a aquel de la corriente IE, este de aquí. En esta experiencia resulta evidente que la influencia ejercida por el circuito de la corriente IE sobre el circuito de la corriente ICBO, es decir, se notan las consecuencias del efecto transistor. Esta influencia no se manifiesta si en el bloque central N tuviese un espesor suficientemente grande o si las dos uniones PN estuvieran constituidas simplemente por dos diodos a cristal unidos entre sí mediante los terminales del cátodo. En efecto, el efecto transistor se puede obtener pues, solamente cuando las uniones están formadas dentro de un solo cristal y la zona central que se halla entre las mismas uniones es bastante sutil. Observando la figura C, la figura esta, se ve cómo puede interpretar el curso de estos fenómenos.
La corriente IE se subdivide en dos partes. Una parte atraviesa la zona N central y va a sobreponerse a la corriente IC. Pues como decía, se genera aquí la corriente IE, que es esta de aquí. En el trozo común de la conexión externa que une a las dos pilas de la zona N central, se tendrá a la vez dos corrientes circulando en sentido contrario, o sea, una parte de la corriente IE y la corriente ICBO. En realidad, puesto que las dos corrientes son contrarias, en el trozo común de la conexión habrá una sola corriente de intensidad igual a la diferencia de las dos que indicaremos con el símbolo IB. La parte de la corriente IE que atraviesa la zona central N en el circuito de la ICBO está indicada bajo la forma de un producto literal, que es alfa y E. Representa un número algo menor de 1. Y la IE representa el valor de la corriente medida por el instrumento de la izquierda. Asignando a alfa un valor algo menor de 1, se quiere indicar que casi toda la corriente IE pasa por el circuito de ICBO. Y la parte de la corriente IE que continúa circulando con el recorrido originario se indica con el producto de 1 menos alfa multiplicado por IE, de donde la expresión 1 menos alfa representa un número muy pequeño, es decir, la diferencia entre el número 1 y el valor precedente de alfa. El hecho de que el valor de la expresión 1 menos alfa sea muy pequeño sirve para indicar que la corriente de la parte IE circulante en el círculo originario será muy pequeña. Esto, por otra parte, es evidente que si se mide que casi toda la corriente IE viene dada o enviada al circuito de ICBO. El valor de coeficiente alfa que aparece en las dos expresiones depende exclusivamente de las características del transistor. En general está comprendido normalmente entre 0,92 y 0,99. Bueno, y ahora lo que vamos a ver va a ser la representación de los circuitos de los transistores PNP y NPN. La letra alfa es igual a lo que se llama coeficiente de amplificador, ya que existe una cierta relación entre su valor y la amplificación del transistor, como veremos en próximas lecciones. Todas las consideraciones fundamentales hechas para el transistor PNP que hemos visto antes se pueden repetir también para el transistor NPN, eso no lo había dicho. Con la única diferencia que constituye el hecho de invertir la polaridad de las pilas de acuerdo con la inversión de las zonas P y N en el semiconductor. Pero por ello resulta invertidos los sentidos de circulación de la corriente, como hemos visto antes. Observemos aquí en estos dibujos que a las tres zonas del semiconductor les están asignados los siguientes nombres. La zona P de la izquierda del transistor PNP se le da el nombre de emisor. Y el mismo nombre se le da a la zona N de la izquierda del transistor NPN. La zona central de los dos transistores se les da el nombre de base. La zona P de la derecha del transistor PNP
y la zona N de la derecha del transistor NPN se le da el nombre de colector. El emisor es el electrodo al cual viene aplicada la tensión de polarización EB. O sea, la tensión positiva respecto a la base del transistor PNP. Y la tensión positiva respecto a la base en el transistor PNP y aquella es negativa, que es la menos VCB. En este electrodo se forma la corriente IE, ya considerada antes. Ahora se observa que como las tensiones del emisor son del signo opuesto en los dos tipos de transistores, también las corrientes circularán en sentidos opuestos. La base es el electrodo central, al cual viene referida la medición de las tensiones del emisor y del colector. En general, la corriente de base, IB, del transistor PNP y aquella del transistor NPN circularán en los sentidos indicados por las respectivas flechas. O sea que una circulará así y el otro circulará al revés. La base es el electrodo central, como hemos dicho, al cual viene referida la medición de las tensiones del emisor y del colector. Bueno, en resumen, que la corriente circula en sentidos contrarios, sea el transistor PNP o NPN. Y eso todo es cuanto hasta esta lección de hoy, que la siguiente ya miraremos las barreras de potencial y más cositas del transistor. Y luego haremos también un ejercicio práctico para que veáis realmente estos efectos.